生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 201 al 205. Oni-sama. Rias de repente se aturdió mirando a Alexander, y luego de capturar la atención de todos, Rias se dio cuenta de que la otra parte no era su real Oni-sama, sino alguien parecido. Ella entonces se sonrojó y bajó su cabecita un poco, todavía mirando a Alexander de vez en cuando. Ella tenía pensamientos sorprendentes en la cabeza. ¿Será familia de mi Oni-sama? ¿O será uno de la familia de Mori, que somos famosos por nuestro cabello? Y. Es bastante apuesto, así que era esto. Alexander tenía la cara de póker en el lugar, debido a que incluso con una memoria idéntica, todavía habían detalles que no recordaba. Por supuesto, su cuerpo era ahora mismo una versión algo parecido a Sir Zetch Lucifer, ya que ese fue el avatar esquemático que Alexander eligió para su cuerpo, y aunque semejantes de lejos, en realidad habían bastantes diferencias con respecto al original, y si hubiera que nombrar la más llamativa, era el cabello. Alexander tenía el pelo largo y suelto por toda la espalda, organizado en una cola de caballo preparada por Yasaka. Pero, como sea que fuera, el olvidar algo así era raro. Él tenía el sentimiento complicado de un cliente que compró un producto con esmero para darse cuenta luego de que el producto tenía fallas o desperfectos. Algo extraño en este caso. Dicho esto, aunque, bien podría estar el recuerdo allí, o sea, el conocimiento del recuerdo podría estar en su mente, solo que no hubiera accedido a él por su propia incapacidad de correlacionar los contenidos que presenciaba. Como sea, si bien no era algo positivo, tampoco era nada absolutamente malo. De hecho, a Alexander no lo molestaba tanto, quitando aparte la extrañeza. ¿Quién es esta persona? De hecho, en este momento, Graifia también salió de su incredulidad, ya que en el segundo en que vislumbró a Alexander sin demasiado detenimiento, había pensado que Sir Zetch era el que estaba allí y su mente se apagó por unos instantes, hasta que miró bien la cara de este hombre, y claramente pudo ver visibles diferencias en comparación con el Mao Lucifer. Este hombre parecía más perfecto que Sir Zetch, si había dar una connotación más segura. Su rostro tenía esplendor internacional en él, ya que había una parte americana pero también europea en su mayoría, que en lugar de entorpecer la apariencia o algo así, como suele ser natural, solo la resaltaba más. Era una mezcla perfecta de ambos estereotipos de rostros. Y para el caso, incluso Graifia, que usualmente no se fijaba demasiado en los aspectos de los demás, tenía que admitir Alexander era posiblemente uno de los hombres más apuestos que ella había visto, ya que al menos, no se asemejaba a algunos dioses cuyas divinidades tenían que ver directamente con la belleza. Y ella tenía obviamente sus dudas, porque a la legua podía decir que este hombre, Alexander Smith, no era un youkai. De hecho, parecía ser un humano, ya que Graifia no podía detectar nada de maná en este hombre. No habían sido solo Rias y Graifia los que tenían dudas, sino que los demás también parecían no haberse dado cuenta de Alexander hasta ahora que Yasaka lo había señalado, casi como si tuviera la presencia de un ninja y que aunque estaba allí, no era muy notable, cuando en efecto, después ver su apariencia por unos segundos, estaban totalmente de acuerdo en que esta persona era la más notable de toda la habitación, mientras que al mismo tiempo, se parecía a el Mao Lucifer, o incluso, a juzgar por ese inusual y potente cabello carmesí, a un Gremory en el último de los casos. La cara Seakeno estaba curiosa pero también algo roja, e incluso la carita de Koneko, que antes estaba sin emociones, ahora presentaba también una leve curiosidad. Lo mismo sucedía con el pequeño caballero Kiba. También trataba de adivinar si este hombre que veían tenía algo en común con ya sea el Mao Lucifer o alguien de la familia de Mori. Mientras todos tenían diferentes reacciones, y se calmaban después de un tiempo, Yasaka, aparentemente sin darse cuenta de estas reacciones, se juntó de hombros a Alexander, y entonces, sin muchas preocupaciones, se sonrojó, dejando un poco de lado su apariencia digna y encendiendo su apariencia de buena esposa, al abrazar el brazo poderoso de Alexander y colocarlo junto a sus enormes senos cubiertos por el yukata dorado. Como decía, esta persona es Alexander Smith, es un mago humano que vino a Kioto hace poco y también, es mi amante, mi prometido. ¿Amante? ¿Prometido?
De una de las susodichas solteras más codiciadas de todo el mundo sobrenatural según las revistas demoníacas. No fue solo Gracia, sino que también fueron Rías y su nobleza, incluso Koneko, los que abrieron los ojos ante este dato con sorpresividad. Algo así no se esperaba para nada. Ellos, principalmente su ama Rías, habían estudiado todo el conocimiento que podrían sobre los yokais antes de venir aquí, y se mencionaba entre otros, que desde que la facción yokai alcanzó su punto álgido con la guía de la líder Kyuubi Yasaka, una de las solteras más codiciadas de todo el mundo sobrenatural, ella había estado completamente sola desde su inicio hasta la actualidad, sin ser apoyada por ningún hombre en específico o algo así. De hecho, se decía que la princesa Kunou había sido el resultado de una relación completamente unilateral y rápida, con el único propósito de pasar la descendencia de Yasaka, y puesto que incluso después de dar a luz, ella seguía soltera, la gente tomó esto como cierto. Pero, al parecer esta sorpresa era poca. Sí, también, el incidente del estallido de energía, fue causado por mi amante. Yasaka sonrió feliz de una manera tan brillante que parecía una flor en su máxima floración, ya que actualmente ella podía decir con seguridad, que no estaba sola, que ella tenía un hombre, y que su hombre era el mejor que podría pedir. Viendo los ojos bien abiertos del grupo delante de él, Alexander se puso la mano derecha detrás de la cabeza. Me siento raro ser el objetivo de tanto desconcierto era una sensación bastante nueva y un poco incómoda para Alexander. En especial cuando los espectadores eran parte del elenco de una de las franquicias que Alexander más había disfrutado en su vida anterior. Originalmente, pensamos que el estallido de energía había ocurrido por el despertar de un Longinus bastante inusual, pero, la verdad no se imaginaba que sería por la magia de una persona. Gracia dijo con calma en la sala de la mansión Kyuubi, mientras Alexander, Yasaka, la señora Zorro y el viejo Tengu estaban allí. Rías y su nobleza estaban más allá en el pasillo a la vista conversando alegremente con Kunou. Actualmente habían movido la reunión hasta la sala de la mansión Kyuubi, y debido a que los demonios solo habían utilizado un círculo mágico, no presentaban el cansancio de una persona que viaja, así que todo continuó con normalidad. Yasaka ya había explicado que no había sido hace demasiado que se enteraron de cuál era la fuente de energía que permitió el brote que resona en todo Japón. Yasaka asintió, en el momento exacto en que mi querido llegó a Kioto mediante un círculo mágico al azar, fue en el momento en que el suceso sucedió, además de que luego él mismo lo reveló para nosotros y así fue como clausuramos este asunto. Gracia asintió, aunque... Pues bien, Yasaka-sama, pido disculpas por mi renuencia a tal asunto, pero, hay pruebas inequívocas de que es Alexander-sama el provocador de semejante suceso tan llamativo. Yasaka, inconscientemente, se enfrió su humor un poco más con tal pregunta, y en ese momento recordó que la visita era una completamente neutral, pero a la vez, oficial. Era una concesión que se hizo especialmente para esta situación, y de ninguna forma era una muestra de interacción pacífica para el futuro de las dos facciones. Como no habían sentimientos o desfavorabilidades que parecieran estar en esta movida de los demonios en pos de la investigación, Yasaka naturalmente no estaba demasiado en contra, además de que la presión de que tuviera que dar una respuesta oficial a no solo los demonios sino también las demás facciones, pesaba sobre sus hombros. Yasaka miró a Alexander, y sabiendo que era lo que necesitaba hacer, Alexander habló. Supongo que no hay mejor muestra que lo directo, ¿verdad? Alexander rió y cubrió su brazo con una infinitamente mínima fracción de su energía, él sabía de primera mano lo densa que era su propia energía, por lo que trató de tener cuidado en exponer de más en todo caso, para evitar cualquier tipo de incidencia indeseable. Gracia abrió nuevamente sus ojos, saliendo de su expresión plana anterior por ya más de varias veces para este momento, mientras veía que una energía extremadamente extraña concentrada rodeaba el brazo de Alexander. Tenía un contorno gris y ceniciento, y rodeaba su brazo como si fuera un fuego que se atenía a él. De hecho, Gracia comentó, la característica de esta energía es increíblemente similar a la que se sintió en el estallido de energía hace varios días, solo que en una porción casi 100 veces menor. ¿Solo 100 veces? En este instante, Alexander se sorprendió para dentro de sí. Y era muy obvio, él pensaba que mientras estaba dormido o inconsciente debido al suceso extraño con el pequeño zorro blanco y negro, su energía con rienda suelta y de una limitación siendo aura normal, se había desatado aunque sea una parte importante de ella y por eso había causado tal reacción en la superficie sobrenatural de todo Japón. Pero al parecer, él pensaba de más.
Él desestimó demasiado su propio poder. Oh, y no sabía lo tanto que lo había hecho. Sucede que su habilidad aura normal sí había funcionado extremadamente bien en el tiempo que estuvo inconsciente. ¿Por qué era algo así? Bueno, para ponerlo en estadísticas, el poder que Alexander utilizó ahora mismo para recubrir su brazo de energía, en números o en puntos, como decía el sistema, era solo de un 0,1 estad de la energía total. Para ir más allá, si la energía que brotó mientras estaba inconsciente cuando llegó a Kioto, era aproximadamente mayor por 100 veces, entonces el número casi exacto de puntos de energía utilizados en ese momento, habían sido 10. Sí. Con la energía comprimida en 10 puntos de energía, o alrededor, Alexander había logrado llamar la atención de una gran parte de los seres sobrenaturales en Japón. ¿Por qué esto le era tan sorprendente para Alexander? Bueno, porque Alexander tenía, un poco más de 1000 veces esa cantidad de energía. Ya veo, así era. Alexander cerró la transmisión de energía y entonces, bajó un poco su cabeza en dirección a Graifia. Lo siento por los problemas que haya podido ocasionar, no esperaba algo así y la verdad fue algo que salió de mi control. Graifia volvió a poner su cara laboral, pero satisfecha con la disculpa de Alexander, dijo, no es algo tan severo que necesite una disculpa, Smith-sama, y lo más importante de todo este asunto es que se resolvió fácilmente, supongo que lo que al principio serían varios días de investigación, no eran en realidad tan complicado, ahora, lo que sí es necesario, Yasaka sintió que sabía lo que diría Graifia siguientemente, y su mano sobre Alexander se apretó un poco más. El preludio de lo que saldría de la boca de Graifia era como unas nubes oscuras de lluvia que se veían a los lejos para Yasaka. Graifia continuó, lamento mucho de informar esto, pero necesitamos no solo los demonios, sino que también las demás facciones, una muestra sincera de la evidencia sobre todo esto. Para eso, es necesario que Alexander-sama, que es la fuente directa del estallido de energía, haga un viaje al inframundo con nosotros. Allí, él podría probarlo demostrando nuevamente su magia, y tener un escenario a la vista de todo el mundo sobrenatural de Japón. El tono de Graifia era serio y directo, sin andarse por las ramas. Eso. Yasaka se exaltó al escuchar estas palabras y justo cuando pensó en negarse enérgicamente, incluso a costa de un tratamiento más frívolo por parte de la otra gran facción delante de ella, Alexander puso su otra mano sobre Yasaka, lo que la hizo voltearse hacia él. Manos del Renacimiento. La habilidad de Alexander funcionaba sobre Yasaka y le daban un sentimiento parecido al de un fuego fuerte que habitaba en un iglú, en un lugar tan frío y desolado que hacía su presencia mucho más magnífica. Los demonios eran una de las grandes facciones, y definitivamente, Yasaka no quería ofenderlos, así como también había tratado de tener al mínimo sus problemas con ya sea seres o organizaciones que la sobrepasaban de una forma u otra, pero por su hombre, Yasaka sentía que podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, no iba a tener la oportunidad, pensaba ella, porque los ojos de Alexander que la miraban ahora mismo, le informaba acerca de su imprudente deseo. Yasaka miró la cara de Alexander, y él habló con tranquilidad cuando llamó correctamente su atención, no hay problema, Yasaka, sabes muy bien, lo fuerte que soy, y puedo ser. Yasaka se mordió los labios, pero luego de unos segundos, toda mansa en las palabras y los toques de Alexander con su habilidad manos del renacimiento, ella suspiró para asentir. Alexander sonrió, bueno, entonces eso lo dice todo. Alexander acarició las manos de Yasaka, y ésta lo miró con ligero reproche, casi como un puchero. Claro, ahora mismo Alexander y Yasaka estaban en su mundo propio, e ignoraron que la ceja de Graifia se alzó previamente por un segundo, aparentemente ignorando la apariencia casi infantil de alguien de la medida de Yasaka, una líder de una facción. Y esto se debió. ¿Fuerte? Graifia pensó que Alexander debería ser un extremadamente buen mago para que fuera capaz de ocultarle a ella, con sus sentidos bien exactos, su extraña magia gris, ya que cuando ella misma vio la magia recubriendo su brazo, no tuvo otra alternativa que ceder ante la idea de que este mago delante de ella, era con superioridad, una potencia en el discreto y en el control riguroso de su propio maná. Pero... normalmente, las personas que eran así, tenían un detalle que se destacaba bastante, y ese era, sin excepción, que no eran para nada fuertes. Solo apreciando los hechos, uno podría concluir lo siguiente, mientras mayor es la cantidad, menor es el control. Si tal cita se utilizara para los seres sobrenaturales, capaces de manejar el maná de este mundo, entonces la afirmación vendría siendo mucho más verdadera.
No importa el trabajo duro que alguien hiciera, no importa si tenía las habilidades de Dios para el control, mientras más poder dominara, más difícil sería controlar tal poder, aunque, como es normal, hubieran sus excepciones o segundos caminos, respecto al tema. Para dar un claro ejemplo. Un sujeto con una energía promedio de, digamos, un demonio de nivel medio. Allí, si uno se adaptaba bien a su propia energía demoníaca, que era algo fuerte, pero nada muy especial, entonces su control sobre ella sería bastante bueno al punto de incluso pasar desapercibido en varios casos. Pero, si hablamos de la cantidad descomunal de energía que desprende, un ser como Yasaka, que en su máxima altivez posee la energía promedio de un rey demonio, entonces el control de tal energía es comparablemente más difícil que en un demonio de rango medio. Siendo la propia persona, y su propio entrenamiento, los factores que decidían qué tan bueno era su control. Ahora, en cosas objetivas, Alexander hablando con Yasaka parecía transmitir que él era bastante poderoso de por sí, incluso más de lo que se había mostrado, al punto de no preocuparla cuando él viajara al inframundo a conocer a uno de los 4 grandes reyes demonios del infierno. Esto le pareció muy extraño a Gracia. La confianza del sujeto delante de ella que jugaba pícaramente con Yasaka, es algo que Gracia encontró un tanto excéntrico, y curioso, para ser honestos. Pero al ver que Alexander aceptó su pedido de manera suave, ella se relajó, pensando que luego tendría más tiempo para organizar mejor sus pensamientos. Los cuales se detuvieron, y ella sacudió un poco su cabeza. Muchas gracias por su entendimiento, Yasaka-sama y Alexander-sama, y entonces ya en acuerdo, deberíamos. Gracia habló e hizo una pausa desviando su mirada para ver a Rías que estaba riendo en el patio conversando con su nobleza y Kunou, sintiendo pena por ellos que habían venido con las ideas iniciales de hacer un poco de turismo mientras se investigaba. De hecho, en lo más profundo de su corazón, incluso ella misma lo esperaba, una minúscula parte, pero lo hacía. Yasaka se dio cuenta de la mirada de Gracia, y sonrió bellamente. Bueno, ahora que están aquí, sería un desperdicio no disfrutar de la ciudad de Kioto, ¿verdad? ¿Por qué no se quedan por un tiempo? Podrían tomar este período como descanso por el viaje y la misión que originalmente tenían. Ella también estaba de acuerdo en pasar un tiempo más con Alexander aquí, para despedirse adecuadamente, y leerle la cartilla a Alexander. Sí, imaginando lo mucho que ella se despediría de Alexander, Yasaka se estremeció completamente, e incluso exhaló de manera cálida, aunque después tuvo otros pensamientos en su cabeza que eran de naturaleza más complicada. Ella tenía una tez tranquila, pero en su mente suspiraba. De esta forma podré prepararme también psicológicamente para la partida de mi amor, Mu. No quiero que se vaya mi amor, pero, además, él está de acuerdo. Gracia miró por un tiempo a Rías, e indefensamente suspiró. Entonces estaremos molestando a Yasaka-sama para quedarnos por un tiempo más aquí en Kioto. La vida de Rías y también su nobleza en el inframundo podría decirse que era algo rígida, y una de las cláusulas más importantes en el hecho de que ellos vinieran a este lugar, era que podrían tomarse un respiro en el mundo humano. Luego de discutir lo principal y más importante, Yasaka y Gracia hablaron de cosas de intereses para cada una de sus facciones mientras ellas suspiraban en sus mentes por diferentes pero similares temas. Alexander sonrió pensando que su viaje al inframundo sería bastante divertido, ya que allí él podría comprobar algunas cosas que estaban en su mente. La señora Zorro y el viejo Tengu no hablaron demasiado, pero también tuvieron sus palabras en la reunión entre facciones, y como Gracia tenía toda la actitud de una embajadora internacional, no era difícil hablar con ella y obtener información interesante sobre el inframundo. Mientras la reunión de los adultos se llevaba a cabo. En el patio, la princesa Kunou del clan Kyuubi se había reunido con la princesa Rías del clan Gremori. Ellas se habían presentado unas a otras, así como Rías también presentó a su nobleza. De hecho, en este momento, el porte de Kunou parecía totalmente una princesa, solo fue así hasta que una pregunta capturó totalmente su interés. Kunou-sama, disculpe que le pregunte, pero, en realidad, ¿quién es Alexander Smith-sama? Repentinamente, los ojos de Kunou empezaron a brillar. Esta era, de manera oficial, la primera vez en toda su pequeña vida que Kunou podría presentar a su papá. Ella podía decir ahora que tenía un papá, y era el mejor del mundo. Revisando tiempo atrás, no habían faltado este tipo de charlas en la vida de Kunou. ¿Dónde está tu papá? ¿Le pasó algo a tu papá? ¿Tu papá no pudo venir? ¿Es raro no tener papá?
En algún momento, Kunou se sentía muy triste por algo así. Ella era una protegida por ser princesa, pero aún así, en ocasiones había estado jugando junto a niños y niñas humanos, por lo que este tipo de cosas sucedían con regularidad. Pero, ahora, ella ya tenía un papá, y ya podía decirle al mundo que tenía ambos, un papá y una mamá. La risa de Kunou ahora mismo era tan brillante que casi parecía que chispas y destellos coloridos salían de su ser. Tousan es Tousan. Tousan es mi Tousan. Él es muy divertido, él juega conmigo, él me da dulces en secreto cuando mamá no me deja comerlos, Tousan es el mejor. Hoy incluso me cepilló los dientes por la mañana Shishisio. Rias se sorprendió de lo cercana que era Kunou con su papá, si bien su pregunta buscaba otro objetivo, aún así el tema despertó bastante su interés. Akeno, Kiba, y Koneko también escuchaban en silencio, y podría decirse que lo que todos ellos tenían en común, bueno, era que desafortunadamente, ninguno tenía un papá, por lo menos, no era así ahora. Akeno tenía un papá pero era un ángel caído y ella lo odiaba y había cortado relaciones por lo anterior que había pasado hace tiempo. Kiba es un huérfano que después de horribles situaciones, fue finalmente encontrado por Rias y tomado como su nobleza, y Koneko tampoco conocía a su papá o a su mamá, solo tenía una hermana mayor y ella, era una criminal muy peligrosa. De algún modo, incluso en el clan Gremori, a pesar de que Sirzex podía ser un hermano mayor, y de que Graifia podía suplantar a una One-sama que los cuida, así como Rias que también lo hacía, ellos, aceptaban de corazón las intenciones de los demás, pero debido a sus experiencias, todavía no era algo completamente sincero en amor familiar, sino que mucho más parecido al agradecimiento, tal vez, era esta incluso la razón por la cual, tenían, un poco de celos de Kunou. ¿Sabes? Tousan no era mi Tousan hace un tiempo, él me encontró cuando mamá se perdió y me hizo un truco tonto de magia jejeje, para que no llorara más, entonces me llevó en los hombros y fuimos a jugar por todo Kioto, jajaja. ¿Sabes? Tousan es muy malo en cualquier tipo de juegos, Kunou siguió hablando, comentando muchas de las cosas que había hecho con Alexander, sus ojos brillaban y ella hacía gestos con las manitas para simular algunas experiencias junto a su papá. Cosas como gustos y disgustos, o especialidades, de Alexander. Kunou habló sinceramente de su Tousan con mucho orgullo por poder hacerlo. Incluso contó de esa vez que secuestraron a Yasaka. ¿Secuestraron a la líder poderosa Yasaka-sama del trabajo? Rias y los demás al principio solo tenían algo de celos, por la relación tan buena entre hija y papá, pero luego se divirtieron con las siguientes anécdotas de Kunou, y se entretuvieron bastante, incluso Rias, Akeno y Kiba se preguntaban mentalmente cómo había sido posible que pudieran secuestrar a una persona tan poderosa como la líder de todos los yokais. Ah, ¿no me creen? Eso no es nada, sí, déjame decirles un secreto, papá tuvo un combate contra mamá, y la venció. Incluso con Bian, Boom, las montañas se fueron volando. Ese detalle en específico, que Kunou lo decía como si estuviera contando un secreto, golpeó fuerte la mente de los oyentes. Un mago humano, es más fuerte que Yasaka-sama, que tiene casi el poder igual que un Mao. Increíble, naturalmente, Rias podía haber pensado que se trataba simplemente de Kunou diciendo tonterías, pero viendo su expresión tan orgullosa mientras sacaba su pequeño pecho y llevaba su nariz al cielo, ella no creía que Kunou, una chica con educación noble, mintiera solo para impresionarlos. Por los que solo pudo impresionarse internamente. Realmente, la cosmovisión de las fuerzas humanas sobrenaturales, de Rias, estaba experimentando un cambio por estos conocimientos. Así, el tiempo pasó. Kunou siguió hablando mucho de Alexander, y Rias y su nobleza se sorprendían bastante con cada cosa que descubrían de él, especialmente cosas un poco extrañas. Ah, y no se lo digan a nadie, Kunou puso una carita seria y de pronto se acercó al grupo de demonios pequeños. ¿Qué pasa? Siendo todavía niños, casi adolescentes al final, claramente, Rias, Akeno, Kiba y Koneko estaban infestados con el secretismo de Kunou y estaban emocionados. Kunou miró a los lados varias veces y dijo en voz baja, si por la noche sienten un ruido extraño como pa, eso es un entrenamiento que solo hacen Tousan y mamá, y es un entrenamiento, muy peligroso. Tousan dijo que yo nunca debería hacerlo, aunque ellos lo hacen de vez en cuando. Un ruido, pa. Como era de esperar, con ellos entrando ya en la adolescencia, Rias y su nobleza tenían una idea de a qué se debía pa. Rias miró a la sala donde hablaban los adultos, y cuando vio la cara de Alexander se sonrojó lindamente. Akeno se rió por lo bajo, fu.
Kiba torció sus labios un poco, aparentemente incómodo. Koneko entonces, con su carita inexpresiva, miró, al igual que Rias, a Alexander del lado de Yasaka a lo lejos. Pervertido. Ella susurró. Alexander, que veía como Yasaka y Raifia hablaban, repentinamente levantó la cabeza, porque siento que me pasó algo sorprendente pero raro ahora mismo. Sin motivo aparente, Alexander le restó importancia a algo así. Después de un tiempo, cuando ya todos los pequeños demonios tenían su buena impresión de Alexander, aunque Koneko también pensaba que era un pervertido, pero buena persona, una pregunta de Kunou llamó la atención de Rias. Rias-sama, me llevo preguntando esto hace tiempo, pero, ¿qué es eso de nobleza? Kunou era muy pequeña en este momento, y solo tenía 6 años, por lo que aunque era una niña muy estudiada por el régimen estudiantil impuesto por su mamá, era demasiado temprano para que supiera de cosas así. Rias le sonrió a Kunou, y entonces, tocándose el cabello, le empezó a contar sobre el asunto bastante emocionada, principalmente porque Kunou no era condescendiente con ella, o sea, no era tratada como una Ohou-sama como lo era en el inframundo. Originalmente el grupo Gremory había llegado y estaba algo rígido por la naturaleza de su misión, pero hablando con esta linda chica Kunou, su estrés se desapareció como se desapareció Nemo en el mar. De hecho, a Rias, Kunou le parecía tan linda y buena que tenía muchas ganas de tener a Kunou en su nobleza, pero ella sacudió la cabeza porque eso no era posible. Kunou era una persona muy importante para los yokais, y no podría hacerse prácticamente esclava de otra persona debido a su estatus noble. Sin restar que ella era un demonio, y Kunou era una yokai. Cuando Kunou le preguntó por los uniformes de su nobleza, Rias respondió que eran el uniforme estándar de la escuela secundaria en la que estaban. Había pasado poco tiempo desde que habían empezado a tomar clases en el mundo humano, al menos ella y Akeno, ya que en el siguiente año empezarían también Koneko y Kiba. Y el único motivo por el que ella tenía ropa diferente del uniforme, era porque su mamá la había vestido personalmente antes de venir, cosa que no podía deshacer. Kunou estaba sorprendida mientras escuchaba de las escuelas humanas, ya que sus clases eran totalmente particulares. El grupo continuó charlando de todo un poco, y pasó algún tiempo más. Antes de que de repente, ¿se están divirtiendo? La voz de Alexander sorprendió a las 5 niñas y niño, y Kunou parpadeó lindamente antes sonreír viendo a Alexander caminando hacia ellos. Tou-san tilde. Jejeje, Kunou, espera, hace cosquillas. Alexander rió porque Kunou corrió hacia él y se subió en sus hombros con la misma velocidad de una ardilla que se sube a un árbol. Ay, Smith-sama, hablar con Kunou-chan es muy divertido, ella es una muy buena chica. Rias sonrió y habló con Alexander con gracia. Ya veo, muchas gracias por atender a Kunou, ya las conversaciones están terminando con Yasaka y Raifia-san, así que después de eso, como el asunto ya está resuelto, tendrán un tiempo para visitar Kioto, y también, si quieren no me llamen Smith-sama, eso suena bastante extraño, pueden decirme Alex o Alexander sin problemas. Rias no se sorprendió por tal cosa, ya que anteriormente Yasaka les había dicho que la razón por la que veían a investigar tenía que ver estrechamente con Alexander, más como si él fuera directamente la razón. Aunque hubo una cosa que sí llamó su atención. ¿Podremos visitar Kioto? Rias se sorprendió y lindamente habló con una voz llena de expectativas, aunque vio que había perdido su comportamiento, y con un tinte rojo en las mejillas, tosió, y ya veo, es muy bueno escuchar eso. Jejeje. Alexander sonrió mentalmente por lo simpática que era Rias tratando de parecer seria, como Aki cuando Olga se burlaba graciosamente de ella. Fufufu, Rias-sama está muy emocionada. Y Akeno se puso la mano sobre la boca para reírse un poco. Todavía no tenía la presencia de ese ara tilde adulto que tenía en la serie, pero al parecer iba por el camino correcto. Rias hizo un pequeño puchero. Entonces, sin que nadie se diera cuenta, la pequeña Koneko caminó hacia el lado de Alexander, y luego le sujetó con los deditos la manga de Alexander, yukata. Alexander estaba sorprendido, ¿eh? No solo él, hasta Rias, Akeno y Kiba estaban igual, ya que desde que Koneko se hizo sierva de Rias, ella no había sido activa exactamente en nada social, o en llamar la atención del otro lado.
Incluso Benelana Gremori, anteriormente de apellido Bael, la mamá de Rías, también tenía mucho tacto al tratar con Koneko, ya que la niña parecía haber pasado una experiencia muy mala, y por eso es que al no ser en las ocasiones que Rías o Akeno pasaban tiempo con ella, o en las ocasiones que tenía que aprender la etiqueta noble u otro conocimiento relevante, la pequeña Koneko pasaba su tiempo en soledad en el inframundo. Koneko miró con su carita loli a Alexander, y sus ojos estaban serios, pero el sonrojo en sus mejillas y orejas la hacía 20 veces más adorable. Alexander-sama, ¿me puede dar palmaditas? Koneko no sabía por qué es que ella hacía esto, de hecho, a ella le parecía extraño que estuviera pidiendo algo así a alguien que ni siquiera conocía, tal vez era porque ella podía sentir una energía muy familiar en Alexander desde que lo vio, tal vez porque escuchó hablando a Kunou y algo hizo que ella se moviera sola, tal vez porque estaba algo celosa de los mimos que Alexander le daba a Kunou, cosa que era normal teniendo en cuenta su edad, como sea, Koneko tenía mucha vergüenza ahora mismo, y también un poco, de expectativas. Kunou parpadeó y se dio cuenta de algo, entonces ella sujetó el cabello de Alexander mientras le hablaba. Tou-san, yo le dije a Koneko-sama que tú dabas las mejores palmaditas del mundo. Tou-san, Koneko-sama se ve triste, ¿puedes darle palmaditas para que esté contenta? Es así, ¿eh? Alexander vio con calma a la pequeña Koneko, y solo después de casi derretirse de azúcar 10 veces en un segundo, él sonrió y estiró la mano sobre la cabeza de Koneko. Manos del renacimiento. No sé por qué estás triste, Koneko-chan, pero no hay que estar triste, porque cuando uno está triste, entonces tiene menos tiempo de vida para ser feliz, aquí. Alexander le dio unas palmaditas a Koneko en la cabeza, y ella entonces bajó la cabecita sin poder verse su cara, hasta que... de ella cerró sus ojos y sonrió levantando la cabeza con una expresión de alegría, luego acercó su cabeza más a la mano de Alexander, como una gatita que se arrimaba a su dueño. Koneko, la expresión de Rías mirando a Koneko era complicada, si se podía decir, ya que por un lado estaba contenta de ver la sonrisa de Koneko que nunca había visto, pero por otro lado, estaba algo celosa de que no era ella, su ama, quien estaba haciendo sonreír a Koneko de esa forma, y para el registro, también estaba celosa porque esas palmaditas que daba Alexander se veían muy ricas. Tilde Koneko-chan es muy linda cuando sonríe. Sí, es verdad. Akeno y Kiba también sonrieron en ese momento. La escena era muy tierna cuando todos veían a Koneko reaccionando lindamente a las manos de Alexander en su pequeña cabeza. Alexander terminó de darle palmaditas a Koneko, y ella entonces, toda roja, se escondió detrás de Rías, luego asomó solo los ojos desde la espalda de su ama, y susurró, gracias, ¿me quieres matar, de tanta ternura? Alexander sonrió suavemente con una expresión normal, pero dentro de su mente soltó un rugido por la kawaiisidad de Koneko. En serio, soy muy débil con este tipo de cosas, parecía ser algo sacado de algún anime, pero en el modo de ver de Alexander parecía extremadamente real, y este detalle, en lugar de quitarle ternura, lo que hacía era sumarle más, por eso se podía imaginar cómo Alexander ahora mismo tenía el colesterol en sus límites. En ese momento, Akeno vio la cara de Rías y las muecas que ésta hacía, y sonrió traviesamente, jejeje tilde viendo la cara Rías-sama, al parecer ella también quiere unas palmaditas, Akeno. Mou. Alexander-sama, está conversando con Rías Ohou-sama y su nobleza. Gracia vino desde el interior de la mansión junto a Yasaka, y vio que Alexander hablaba con el grupo de demonios y con Kunou que estaba sentada en sus anchos hombros. Ella preguntó, aunque le pareció extraño que Rías y Akeno estuvieran sonrojadas, Koneko estuviera con una pequeña sonrisa, y Kiba con una expresión feliz pero también complicada. Había que decir que era algo muy raro que Akeno se sonrojara, y que Koneko sonriera como lo estuviera haciendo, por lo que Gracia estaba algo sorprendida. En especial en el caso de Akeno, esta pequeña adulta siempre tenía una sonrisa formal en su cara, y verla ahora sonrojada y actuando apenada era algo bastante inusual. Sí, Rías-chan me estaba hablando de su familia y de su hermano mayor, que es uno de los rey demonio del inframundo, debo decir que estoy sorprendido. Ya veo. ¿Ya terminaron de conversar entre ustedes también? Yasaka avanzó y sostuvo el brazo de Alexander mientras decía, ay, querido, ahora Gracia-sama y Rías-sama, así como su nobleza, se quedarán aquí hasta la noche, para visitar y hacer algo de turismo por Kioto, y luego regresar contigo al inframundo.
Yasaka dio un suspiro después de terminar de hablar, todavía no demasiado cómoda con la idea de Alexander visitando, literalmente, uno de los lugares más peligrosos de todo el mundo. ¿Finalmente podremos visitar Kioto? Rías, aguantando la emoción de su turista y amante de Japón interior, preguntó. Graifia la miró como si estuviera viendo a una hermana pequeña, y en una rara muestra de emociones, sonrió ligeramente. Sí, todo el día lo pasaremos visitando Kioto. ¡Ay! Rías sonrió burbujeantemente, ella no lo podía esperar. Es casi como si la única razón para la que viniera aquí a Kioto fuera para hacer turismo y no investigar un suceso que llamó la atención de las tres grandes facciones. Final del capítulo.